Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar la clase. Ahí denle a aceptar en la grabación para iniciar el día de hoy. Vamos a hacer una oración todos unidos, hermanos. Vamos a hacer una oración ahí en su hogar. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque hasta este momento tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque pudimos ir a nuestros trabajos, actividades y demás, Señor, y podemos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú guardes nuestras vidas, guarda a cada hermano, Señor, que está aquí conectado ya, y los que faltan, Señor, que puedan también estar unidos con nosotros en la clase del día de hoy. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, hable en nuestras mentes, Señor, quita todo aquello que pueda estorbar, Señor, para que interrumpa, Señor, nuestra mente o aquello que pueda distraernos, Señor. Está en tus manos esta clase, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver la clase del día de hoy. ¿Qué cree, hermano? Ya estamos en la lección número 8 de la primera materia, hermanos. Ya, le felicito porque usted se ha mantenido firme hasta este momento. Y pues vamos avanzando, vamos avanzando. A ver, por aquí tengo un mensaje. ¿Qué me dicen? Ok, ok. Hermanos, de preferencia, si puede activar su cámara para estar todos aquí en comunidad, en unión. Si no puede, bueno, pues ahí puede avisar, por qué razón no va a poder, activar su cámara, pero de preferencia todos tenemos cámaras activadas. Eh, el día de hoy, hermanos, vamos a ver la última lección de esta materia, de la materia uno. Por ahí les voy a poner una presentación. Y la lección que vamos a compartir el día de hoy se llama El líder se supera integralmente, hermanos. Fíjense que es importante que nosotros que estamos participando en algún liderazgo, con algún cargo, estemos superándonos. Pero ahorita vamos a ver qué nos está diciendo al respecto de esto. Déjenme poner la siguiente diapositiva. ¿Alguien que me pueda leer este pasaje bíblico que está aquí? Ahí, por favor, ahí lo pueda leer. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amén, hermana. Gracias, gracias. Hermanos, recuerden que cada actividad o cada participación vale puntos, ¿verdad, hermanos? Entonces hay que estar participando para que se haga más dinámica esta clase. Aquí no nomás es de que el maestro hable, sino participar y aportar todos, hermanos. Entonces estamos leyendo aquí en el pasaje, aquí que nos está mencionando Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estamos viendo aquí, nos está mostrando la palabra del Señor, tres aspectos, ¿verdad? Que el desarrollo de Jesús. Jesús entendemos, hermanos, que Él era 100% Dios, pero también fue 100% hombre mientras estuvo en esta tierra. Entonces, podemos ver cómo crecía en el intelecto, en lo físico, pero también en el favor con Dios, ¿verdad? Y con los hombres. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje bíblico que podemos leer aquí, que lo está viendo usted ahí en su pantalla? Que el líder debe de desarrollarse, hermanos. Debe de superarse tanto en conocimiento como también en conocimiento de la palabra, ¿verdad? Dios busca líderes que, que estén buscando desarrollarse continuamente, hermanos. Entonces, para continuar, hermanos, aquí hay, déjeme ponerle la presentación. Entonces, ahí en su manual también aparece esto en letras mayúsculas, pero yo se lo puse
aquí porque al momento de estudiar esta lección me llamaba la atención y dice la superación constante, hermano. Acuérdese esa palabra clave, constante. Es algo que tiene que realizarse con ese mismo sentido de urgencia. Entonces, vemos la importancia, hermanos, que nosotros como líderes debemos de buscar esa superación constante, pero en un sentido de qué, hermanos? De urgencia, hermanos. No nos debemos de quedar con el mismo conocimiento que tenemos, no nos debemos de quedar con ese, bueno, pues yo lo hago así siempre, ¿verdad? Y no ven nada mejorar. Si yo les preguntara en este instante, hermanos, ¿cuántos de aquí le sabemos a las computadoras? Muchos dirán, ay, hermano, pues ahí sí yo batallo, hermano, porque, no, bueno, no le sé mucho, ¿verdad? Y no, bueno, en cierta manera no está mal, pero aquí la cuestión es que nosotros como líderes debemos de buscar cómo superarnos, hermano. Si no sabemos hacer algo, buscar la manera de cómo saber. Fíjense que es ahorita la tecnología, allá afuera está evolucionando todo, las ideologías están evolucionando tan rápido que nos están dejando atrás. Entonces, ¿cómo es posible que el cristianismo, los cristianos nos quedemos atrás y la gente de afuera, lo secular, esté avanzando tan a pasos agigantados? Entonces, debemos de buscar también superarnos, hermanos, conocer lo que está sucediendo, qué están viendo nuestros hijos, qué están viendo nuestros jóvenes. Allá afuera se andan levantando esas ideologías de los tremendos, los Terians, ¿verdad, hermano? Que cuando yo lo escuchaba, yo decía, pues, ¿qué es eso? Ahí me entró la espinita y yo lo que tuve que hacer es investigar esa ideología que están viendo, que se están allá afuera diciendo que si yo quiero ser un perro, un gato, yo lo puedo hacer, porque eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, imagínense, hermanos, ¿qué están viendo nuestros niños, nuestros jóvenes? Si nosotros no nos buscamos esa superación constante, no nos vamos a capacitar de lo que está pasando afuera. ¿Qué, Entendemos, hermanos, que afuera la sociedad está buscando cambiar cosas, están levantando nuevas leyes que quieren dejar el nombre de Cristo abajo, hermanos. Están levantando ideologías que, que quieren hacer menos el camino del Señor. Pero si nosotros no nos superamos constantemente, no buscamos con ese sentido de urgencia, pues vamos a desconocer muchas cosas, hermanos. Amén. Vamos a desconocer muchas cosas. Por eso, aquí nos enseña esta lección que el líder debe de buscar, debe de tener ese sentido de urgencia, dice, aferrándonos al propósito de vida que Dios le otorgó y aprendiendo a darle el mayor y mejor sentido con el paso del tiempo y la adquisición de nuevas herramientas y dispuestos a pagar el costo de superación. Fíjese, hermanos, Dios ha puesto un propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? A lo mejor algún hermano se nos ha acercado a orar por nosotros y nos dice, Dios tiene un propósito para ti. A lo mejor hasta Dios nos ha dado el llamado, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho con ese llamado que Dios nos ha dado? Ese propósito que nos dio, nos ha dado. La palabra de Dios misma nos dice que tenemos un propósito y un llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda aquella persona que no conoce al Señor. Es nuestro trabajo, hermanos. Como primeramente vamos a dejar un tantito al lado el liderazgo, pero nuestro trabajo, nuestro llamado es ir y predicar el evangelio a aquel que lo necesita, al vecino, al amigo, aquel que no conoce. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra, para exaltar y que la demás gente reconozca que Cristo es el Señor, hermanos. Entonces, nosotros ahora, hablando del lado del liderazgo, nosotros debemos estar capacitándonos porque hay nuevas herramientas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros al principio no batallamos al utilizar el Zoom?
¿verdad, hermanos? Bueno, dijeron, hombre, las clases van a ser por Zoom. ¿Y ahora qué hago? Pues muchos recurrimos al YouTube, ¿verdad? O al vecinito, Oiga, hermano, qué tremendo cuando un niño de 5 años ya le sabe el Zoom. Ellos están creciendo con esta tecnología, pero nosotros también, dentro de nuestro liderazgo, debemos de desarrollarnos, debemos de crecer. Esta herramienta se ha vuelto de una manera, en cierta manera, indispensable para hacer juntas, reuniones y demás cosas. Entonces, debemos de, de aprender a utilizar estas nuevas herramientas y dispuestos a pagar el costo de superación. Muchas de las veces, hermanos, y lo digo con mucho respeto, pero a veces decimos, yo no quiero utilizar este programa y ya, así lo dejamos. No hago ni el intento por aprender a usarlo. Pero no debe de quedarse así, porque nosotros como líderes debemos de desarrollarnos. Debemos de pagar el precio por servir al Señor, hermanos. En el caminar con Cristo, nosotros nos vamos a enfrentar con obstáculos, con, con diversas situaciones, pero es ahí donde vamos a demostrar nuestro liderazgo y vamos a ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, porque Él nos va a ayudar, hermanos. Si Dios nos ha llamado, Él nos va a ayudar. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con confianza, hermanos, la puede hacer. ¿Estamos bien hasta ahorita? Amén, hermanos. Bueno, entonces continuamos, hermanos. Entonces estamos hablando que nosotros debemos de tener una superación constante que se debe de hacer de una manera urgente, hermanos. Debemos de superarnos urgentemente. Debemos de buscar ayuda, debemos de buscar ese apoyo. Si yo no sé hacer un sermón, yo me acerco con el hermano que sabe hacerlo, ¿verdad? Que me explique, hermano, ¿cómo hago un sermón? ¿Cómo hago una reflexión? Oiga, hermano, pues los hermanos que cantan, ¿verdad? Enséñame a cantar. Hermano, enséñame a tocar un instrumento. O sea, buscar la manera de llegar a superarnos. Entonces, hermanos, vamos a hablar ahorita de la superación personal. Ahorita al principio yo les decía, ¿cuántos saben manejar la computadora? O sea, no sé, a lo mejor no los veo aquí a todos, ¿verdad? Pero algunos no, a lo mejor no le saben. Entonces ahí donde entra la superación personal, hermano. Fíjese, hermanos, que el cristianismo, o sea, nosotros como cristianos, líderes cristianos, no está peleado con la superación personal. El deseo de superarnos profesionalmente. Si usted puede estudiar algún curso, alguna carrera que usted vea que le va a ayudar dentro de su ministerio, en buena hora usted lo puede hacer. Pero aquí nos menciona en esta lección el autor que la superación personal, hermanos, en los líderes no es una opción. La superación personal no es una opción para el líder. Por lo tanto, su deseo de prepararse no tiene que ser motivado por otros, sino por uno mismo. Fíjense, hermanos, en nosotros tiene que nacer ese deseo de superación. No tiene que venir alguien a decirnos, oye, ¿te fijaste? Ya sabes a usar Canva, ya sabes utilizar la Biblia en el celular, ya sabes utilizar esta aplicación. Tiene que nacer en nosotros, hermanos, ese deseo de aprender nuevas cosas, de capacitarnos, de prepararnos. Yo por eso le vuelvo a felicitar porque usted ya dio el primer paso, está en este curso de liderazgo y usted tiene ese deseo de capacitarse, tiene ese deseo de aprender para servir mejor al Señor. Entonces estamos hablando de la superación personal. Es una necesidad, hermanos. Es una necesidad en cierta manera porque, como les comentaba ahorita, se están levantando nuevas ideologías, nuevas tecnologías. Entonces, es una necesidad. Nosotros como líderes no nos quedamos con el pasado, sino
ir, ir caminando y preparándonos. Dice aquí, el líder no se supera solo para impactar a otros con sus alcances, pues el objetivo no se cumpliría. Fíjense, hermanos, más bien se supera porque los desafíos del mundo en el que vive son extremadamente grandes y retadores. Fíjense, hermanos, es lo que estamos hablando. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? A veces nos centramos solamente en nuestro trabajo, en nuestras actividades, pero no estamos viendo qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando. Sí, hermanos, porque afuera está evolucionando, nuestra sociedad está avanzando a pasos agigantados, que a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros también veamos lo que sucede allá afuera. Entonces es una necesidad superarnos nosotros, primeramente como personas, como líderes, como cristianos. Amén, hermanos. También, hermanos, perdón, también otro punto que nos menciona aquí es que la superación, estamos hablando de la superación personal, pero también la superación en familia, hermano. Estamos hablando que nosotros personalmente nos debemos de superar aprendiendo a lo mejor un nuevo curso, alguna nueva lección, alguna nueva herramienta. A lo mejor usted puede estudiar alguna carrera o a lo mejor estudiar la secundaria, la preparatoria, no sé, hermanos, qué le puede haber faltado usted por estudiar? Pero es importante que usted se desarrolle, hermanos. Hay tantas posibilidades hoy en día para estudiar que a veces las desaprovechamos, hermano. Pero también lo que nos menciona aquí, que es muy importante, es la superación en familia. La superación en familia no es una opción, hermanos. Dice, grandes en proyectos y enanos en la relación con su familia. Fíjese, hermanos. Ay, no, esto está tremendo esto. Porque dice allá más abajito, ganando almas y perdiendo el hogar. Qué triste, qué triste va a ser eso, que nosotros nos esforcemos tanto. Y no está mal que nos esforcemos en nuestro liderazgo, pero no olvidemos a nuestra familia, a nuestros padres, los que son hijos, honrándolos, bendiciéndolos, amándolos, a los padres, amando a su esposa, a sus hijos, a sus esposos. Entonces aquí dice ganando almas y perdiendo el hogar, perdón, impactando vidas y decepcionando hijos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros como líderes veamos por nuestra familia, no nos olvidemos, nos preocupemos por las situaciones que estén pasando, por las problemáticas que ellos puedan pasar. ¿Cuántas veces nos hemos acercado con nuestros hijos, con nuestro esposo y decirle, o nuestras esposas, eh, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué pasó en tu trabajo? ¿Qué pasó en lo que hiciste el día de hoy? Es importante, hermanos. Y esta es la palabra que lo estoy repitiendo. Lo digo porque es importante entender. A veces pasamos por situaciones difíciles, por problemas, y a veces más sobre todo los hombres, ¿verdad? Que venimos del trabajo y nos preguntan no queremos decir. Somos un poquito más, no nos abrimos, ¿verdad? Pero las mujeres, Dios bendiga a las mujeres que saben muy bien expresar sus sentimientos, pero este, pero, pero hermanos, debemos de superarnos en familia. Debemos pasar esos tiempos en comunión con nuestros hijos, con nuestras esposas, este, conviviendo en familia. Un día hacer una cena, una comida, hermanos, y convivir en familia, reír, convivir sanamente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otra faceta, hermanos, de la superación del líder.
tanto el primer punto era superación personal, pero también aquí dice superación en familia, hermanos. Debemos de tener cuidado, hermanos. A veces nos enfocamos tanto en el liderazgo que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo, pero nos olvidamos de nuestra familia. Hablamos a otros de la palabra del Señor y los evangelizamos y todo, y vuelvo a repetir, no está mal, pero hay otras, pero nuestra familia, ¿cómo está? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo va en el camino del Señor? ¿Cómo van nuestros hijos? ¿Cómo va nuestra esposa? Debemos de preocuparnos también por ellos. Debemos de ganar nuestra familia para el Señor. Y fíjese aquí lo que dice el punto B. Es una necesidad. Hermano, ¿usted sabía que nuestro mayor ministerio, nuestro primer ministerio, es nuestra familia? Dios nos dio una familia y ese es nuestro primer ministerio. Nuestra preocupación es que nuestra familia sea salva, que ellos hayan aceptado al Señor, orar por ellos para que Dios toque su corazón. Si aún no se han acercado, debemos orar por ellos y confiando que Dios los va a traer a los pies del Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, nuestra preocupación, hermanos. Nos vamos a preocupar por la obra de Dios, por nuestro liderazgo, pero también debemos de preocuparnos por nuestra familia, no descuidarlos, porque ha pasado situaciones, hermanos, que hemos sabido. Y fíjese que lo platicaba una vez un testimonio de un pastor que, que decía, él se enfocaba tanto en su ministerio, en ir a predicar a las iglesias, lo invitaban, fuera, salía allá y acá y dejaba pues a su familia, ¿verdad? Y nunca convivía con ellos. Lo que pasó al final es que su familia se empezó a perder, hermanos. Su familia se empezó a perder por descuidarla, por enfocarse tanto en su ministerio que descuidó su familia. Entonces hay que hacer las cosas de una manera siempre balanceada, hermanos. Trabajar por el Señor en el liderazgo que Dios nos ha dado, pero trabajar en el Señor por nuestra familia, para que ellos caminen verdaderamente en el camino del Señor, válgame la redundancia, hermano. Entonces, estamos viendo estas cuestiones de superación personal, que debemos de prepararnos, debemos de capacitarnos, pero también debemos superarnos en familia, hermano. ¿Cuántas veces hemos hecho una reunión de oración en casa? ¿Cuántas veces nos hemos sentado como familia a leer la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos orado juntos antes de acostarnos? Es importante, hermanos. Y se va a notar nuestro liderazgo, hermanos. Cuando nosotros nos unamos en familia a adorar y exaltar a Dios. ¿Cuántos hemos hecho alguna vez un culto familiar? Porque a veces, pues a veces no se puede, hermanos. A veces unos llegan más tarde, otros más temprano, ¿verdad? Pero sí sería bueno que algún día, alguna vez, dediquemos un tiempo para en familia, juntos, alabar y glorificar el nombre de Dios. Edificarnos entre nosotros, edificarnos entre familia. Entonces estamos viendo que es una necesidad. El mayor ministerio que tiene que proyectar el líder, fíjese, que lo que tiene que proyectar es la familia. Que la familia camine, que vaya en el camino del Señor. Esa es la superación en familia, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Bueno, hermano, estamos bien. Vamos muy bien. Entonces, hermanos, estamos hablando de la superación, pero también en la siguiente área que nos debemos de superar, pues es en el servicio, hermanos, en lo que hemos sido llamados, ¿verdad? A servir. Nosotros somos líderes, pero debemos
primeramente de ser servidores, hermanos. El líder es un servidor. Dios nos ha puesto como líderes para servir. Él nos dio el ejemplo, porque Él no vino a ser servido, sino vino a servir, hermanos. Jesucristo nos dio ese ejemplo de servir. Entonces, nos está mencionando aquí en el manual que no es una opción. Servir no es una opción. Somos líderes y que nos digan, oye, pues tú eres el líder, pues sirve. No, nosotros no debemos de esperar que nos digan, sino nosotros debemos actuar. Entonces, todo líder trabajará incesantemente en hacer lo mejor que ya hace. Es servir. Nosotros debemos de trabajar sirviendo. Debemos de estar trabajando en lo que Dios nos ha puesto y se esforzará por superarse en su forma de usar los dones recibidos para la bendición de la iglesia de Cristo. Dios ha puesto en nosotros algún talento, alguna actividad, algún don. Entonces debemos de desarrollarlo, debemos de pedirle a Dios guianza para que Él nos ayude. Pero aquí, hermanos, fíjense, aquí una palabra, un punto clave. Nosotros como líderes nos vamos a desarrollar en el servicio, pero también vamos a apoyar a otros para que se desarrollen, para que desarrollen su ministerio, su liderazgo. ¿Sí, hermanos? Entonces, no es una opción, hermanos, que el líder no se desarrolle, que no desarrolle los dones que Dios le ha dado, que no desee superarse para ser de bendición a otros. Nosotros estamos aquí para ser de bendición. El siguiente punto es una necesidad. Dice, es urgente que el líder de la iglesia local se supere en la forma que cumple con semejante labor para llevar al necesitado la respuesta que cubra su vacío físico, moral, pero sobre todo espiritual. Debemos, hermanos, cumplir estos tres aspectos, hermanos. A veces en la iglesia lo practicamos, ¿verdad? Que salimos a los hospitales, a llevar alimentos, pero no queda nomás en eso, hermanos, en llevar lo físico, lo moral, enseñar buenas cosas, sino lo importante es que la gente conozca a Cristo a través de nosotros, sobre todo lo espiritual. Es una necesidad, hermanos, nosotros trabajar, servir para que la gente conozca al Señor, para que a través de lo que nosotros hacemos puedan ver que el amor de Dios está en nuestras vidas. Hermanos, qué hermoso es cuando vas a un hospital y llevas un alimento y la gente, porque ahí en los hospitales hay mucha necesidad, hermanos. Y cuando uno le lleva un alimento, ellos son quebrantados porque pues tal vez no tienen para comprarse una comida o algo, pero lo que más toca sus corazones es cuando uno les lleva esa palabra de esperanza, les dices que Dios puede sanarlos, a su paciente, a su familiar, que Dios lo puede hacer y en ellos crece esa fe, crece esa esperanza que Dios puede hacerlo. Y Él lo va a hacer, hermanos, conforme a nuestra fe, conforme a nuestra fe. Entonces, nosotros, es una necesidad que nosotros llevemos al necesitado. Estos tres aspectos, lo físico, lo moral, pero también lo espiritual, hermanos. Debemos de superarnos en el servicio, hermanos. Debemos de estar prestos para servir, hermanos. Sí, mis hermanos, debemos estar prestos a servir. Debemos de, antes que alguien nos diga, nosotros ya estamos actuando, porque eso nos va a ayudar a desarrollarnos como líderes, servir, servir a otros, servir dentro de la iglesia. Vemos algo tirado, vemos algo ahí que está sucio. Nosotros debemos estar puestos, hermanos. Debemos estar puestos a servir sin que nadie nos diga, porque a veces esperamos que nos digan, ay, hermano, me ayuda a limpiar. Y hasta ahí empezamos a servir.
No esperemos, hermanos. No esperemos que nos digan. Si vemos algo que está tirado, si vemos algo que no está bien, y si está dentro de nuestras posibilidades hacerlo, hagámoslo. Si no, podemos acercarnos a alguien y decirle, ¿sabe qué, hermano? Está esto tirado y no lo puedo hacer yo. No puedo levantarlo si está muy pesado, no sé. Y ya, pero podemos hacer trabajo en equipo entre todos. Pero nosotros debemos de estar prestos para servir, hermano. Sí, mis hermanos. Amén. Los veo muy serios. Los veo muy serios. Espero que esta clase esté siendo de bendición para sus vidas. A ver, déjenme ver. Creo que, bueno. Entonces, entonces estamos viendo que esto, el servir, no es una opción. Dice nuestro manual, hermanos, si se deja de servir, se deja de ser líder. Al menos desde la perspectiva bíblica, que es la que rige al seguidor de Jesús. Por eso que todo líder trabajará incesantemente en hacer lo mejor que lo que ya hace, que es servir, y se esforzará por superarse en su forma de usar los dones recibidos para la bendición de la iglesia de Cristo. Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Dios ha visto algo en nosotros. Ha visto algo en nosotros que por eso nosotros hemos sentido esa necesidad de superarnos. Estamos en este curso porque Dios ha puesto. Yo sé que muchos de aquí, Dios ha puesto algo en ustedes, pero sí hay que trabajar en eso que Dios nos ha dado. Desarrollar esos dones, desarrollar esos talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, estamos viendo este aspecto muy importante. A ver. Y aquí dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Fíjese, hermano, eso lo dice en Mateo 25:35 al 36. El Señor nos está diciendo que nosotros vamos a trabajar para el Señor, ahí estamos hablando que vamos a cubrir el vacío moral, físico, moral y espiritual. Y aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo, todas estas acciones, dice, pero ¿cuándo lo hice el Señor? En otro pasaje, ¿verdad? ¿Cuándo lo hice? Cuando tuve hambre, cuando me diste de comer, cuando dimos al necesitado, lo hicimos para el Señor. Lo estábamos haciendo para el Señor. Fíjese, hermanos. Dice, mientras siga habiendo gente hambrienta, sedienta, forastera, en tierras ajenas, sin ropa que cubra su desnudez, sin calzado para sus pies, mientras subsista la enfermedad, el encarcelamiento y las penas en la humanidad, seguirá existiendo la necesidad de servidores. Entonces, hermanos, hay necesidad de servidores. En esta noche, hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a servir al Señor? Pero servir al Señor, hermanos, ahí hay una parte que a veces no decimos, ¿verdad? Porque todos decimos, ¿cuántos queremos servir al Señor? Y todos, yo quiero servir al Señor, yo estoy dispuesto. Pero estamos dispuestos a pagar el precio por servir al Señor. Porque a veces no va a ser fácil, hermanos. No se va a hacer fácil llevar a cabo nuestro liderazgo. Pero con esto no quiero que tal vez desanimarle, sino al contrario, quiero animarle para que usted pueda seguir adelante, porque sabemos que no estamos solos, que el Señor Jesucristo está con nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos ir adelante, seguir adelante, caminar en victoria porque Él está con nosotros. Entonces, hermanos, es urgente que el líder se supere en la forma que cumple con semejante labor titánica. Fíjese, hermanos, llevar al necesitado la respuesta que cubra su vacío físico, moral,
pero todo, sobre todo, espiritual. Entonces, ¿qué podemos decir de esta clase el día de hoy? Debemos superarnos, debemos de prepararnos, no debemos de quedarnos como iniciamos, hermanos. Cuando terminemos este módulo de liderazgo, hermanos, les aseguro que muchos habrán avanzado mucho. No nos hemos quedado donde iniciamos. Ahora tenemos un mayor conocimiento. Vamos preparándonos más. Vámonos desarrollando más. Entonces el líder debe de desarrollarse, válgame la redundancia, de manera integral. Debe de desarrollarse tanto personal como en familia, como en servicio. Debemos desarrollarnos de esta manera. Y en conclusión, hermanos, la superación en los líderes de la iglesia local es urgente. Cada vez están llegando más personas a las iglesias con una preparación superior o con una mentalidad nueva. ¿Quién hará frente a esos desafíos, hermanos? Ahí está esa pregunta para usted. ¿Quién hará frente a eh, esos desafíos? ¿Quién lo hará? Pues nosotros, hermanos, nosotros como líderes, por eso nos estamos preparando, porque va a llegar esas personas, van a llegar a nuestra iglesia, esas personas, esos varones, esas damas, esos jóvenes que traen otra mentalidad, que traen esos pensamientos. No sé si usted ha escuchado esa mentalidad que ese pensamiento se llama pensamiento posmodernista, donde llegan y te dicen que no hay una verdad absoluta, ¿verdad, hermanos? Entonces, lo que yo le puedo decir, esa es tu verdad, pero no es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, imagínense que se venga una persona con ese tipo de mentalidad. ¿Cómo vamos a actuar? Por eso, hermanos, esa es la importancia de superarnos en el liderazgo, de superarnos, de no quedarnos en el mismo lugar donde iniciamos, sino ir avanzando hacia adelante. Mientras esto ocurre, la familia del líder requiere atención urgente. ¿Quién cuidará integralmente de su estabilidad familiar a la par de su trabajo a favor de otros? Hay tanta necesidad en el mundo y lo que se hace es insuficiente. ¿Quién irá más allá? Superándose en lo que ya hace por la iglesia y el mundo con un servicio cada vez más excelente. Fíjese, hermanos, hasta a veces allá en lo secular vemos que son más serviciales, hacen un mejor servicio, pero nosotros como líderes, hijos de Dios, podemos hacerlo mejor porque servimos a un Dios todopoderoso, hermanos. Servimos a un Dios todopoderoso y todo lo que hagamos, hermanos, recordemos esto, que lo hacemos para el Señor. Dice la palabra del Señor dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Todo lo que hagamos es para Dios, con esa mentalidad, que trabajemos para el Señor y no para los hombres, hermanos. Entonces, ¿cuántos hermanos levantamos la mano y decimos, Señor, ayúdame, ayúdame a prepararme, ayúdame a ser un mejor líder, ayúdame a superarme? Tal vez a veces nos da temor, porque los cambios, hermanos, los cambios dan temor. Aprender cosas nuevas da temor, por el temor de no saber cómo hacerlo. El temor, fíjese que hay una palabra clave, aquí hay una frase que dice, es el temor a hacer algo nuevo. Cuando, no sé si ustedes alguna vez han subido a una bicicleta, ¿le saben a la bicicleta, hermanos? ¿Cuántos de ustedes le saben a la bicicleta? ¿Verdad que cuando iniciamos
a subirnos en la bicicleta nos daba tanto miedo porque pues sabíamos que si no lo hacíamos nos íbamos a caer y nos íbamos a lastimar. Pero cuando aprendimos, no, hombre, hasta parecíamos rayos, ¿verdad? En la bicicleta. Así va a ser nuestra vida, nuestro liderazgo. Al principio nos va a dar temor, nos va a dar temor, no vamos a saber qué hacer, pero en el caminar con el Señor, Él nos va a ayudar para desarrollar y desempeñar nuestro liderazgo, hermanos. Entonces, hermanos, ¿quién dice yo? Yo estoy puesto para servir al Señor, yo estoy puesto para superarme, yo estoy puesto para prepararme. Pero en esto, hermanos, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. No va a ser fácil, pero no es imposible. Y más porque nosotros sabemos que Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Dios está con nosotros, mis hermanos. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario acerca de la clase? ¿O todos estamos bien? ¿Estamos bien, hermano? Está muy callado, hermano. Está muy calladito. Entonces, bueno, eh, la lección de hoy nos está hablando acerca de estas situaciones. Entonces debemos de superarnos integralmente, hermanos. No debemos de desmayar, no debemos de dejarnos, sino seguir adelante, hermanos. Debemos superarnos, hermanos. Si a lo mejor a usted le ha faltado tal vez terminar alguno de sus estudios, la primaria, la secundaria, la preparatoria, superarse, hermanos, es bueno. Es bueno que usted se supere personalmente. Si tal vez no ha tenido esos tiempos con su familia, con sus hijos, es tiempo de superarse en familia, hermano. De empezar esos tiempos de altar familiar, de esos tiempos de orar juntos, de leer la palabra juntos, de convivir. Es tiempo. Si a veces hemos tenido temor al servir en el liderazgo, pues es tiempo de superarnos en el servicio, hermano. Porque eso hemos sido llamados como líderes a servir. Porque ejemplo tenemos de Jesucristo, hermanos. Entonces, Dios busca líderes preparados, hermanos, que estén listos para enfrentar los nuevos desafíos y llegar a todos los espacios donde todavía es necesario llevar el evangelio. Fíjense, hermanos, Dios está buscando líderes que anhelen prepararse, que anhelen crecer en conocimiento del Señor. Entonces, hermanos, esta es la lección del día de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda, hermanos, nuevamente, hay necesidad, hermanos. Hay necesidad a nuestro alrededor. Hay necesidad en nuestra iglesia, hermanos. ¿Estamos listos para afrontar esas necesidades? ¿Nos estamos superando, hermanos? Ahí se lo dejo para que usted lo, lo analice, hermanos, lo piense. Entonces, hermanos, ya vamos terminando con esto. Vamos a hacer una oración para terminar la clase. Y ahorita terminando de orar, vamos a hablar acerca de la tarea. Es una tarea sencilla, una tarea práctica, que no le lleva más tiempo, si acaso unos 20 minutos, media hora. Si usted la hace ahorita, la puede entregar el mismo día. Pero vamos a orar, hermanos, esta noche. Vamos a orar para que Dios nos ayude a superarnos, que Martín, podamos, Dios me sí, los bendiga.
Disculpa la interrupción, solamente quiero agregar algo muy importante en relación a lo que se está hablando. Entendemos y comprendemos que eh, el ministerio número uno en nuestra existencia es la familia y que antes de hacer algo dentro de la iglesia es hacer algo dentro de la familia. La primer tarea que nosotros tenemos es en nuestras vidas los que están en nuestra casa. Eso al menos hasta ahorita nos ha quedado claro, pero hay un texto muy importante que habla de cuatro ministerios. Habla de cuatro ministerios, de los cuales, hermanos, también el apóstol dice, este, ya en este tiempo deberíamos de estar comiendo o alimentándonos de comida sólida y no de lechita. Hay una edad, hermanos, meditando en el Señor, yo pensaba, Señor, tengo 46 años, Dios, tengo 46, los acabo de cumplir ahora el 22 de marzo. Se supone que yo debo de estar ahorita en el tiempo en lo que estoy haciendo o debería estar haciendo otra cosa. Y Dios me decía, ¿en qué edad naciste espiritualmente? Yo le decía, yo nací a los 16 años espiritualmente. Estaba por cumplir 17 años. Y el Espíritu Santo me decía, haz cuentas. Y según la edad que tienes ahorita, desde los 17 años, 16 años, es la edad en la que tú tienes que estar. Por ejemplo, el ejemplo más vivo y el único el cual nosotros podemos ver y del cual podemos tomarlo en todas las áreas de nuestras vidas es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús, mis hermanos, para quienes han leído la Biblia, él dice en la Biblia que comenzó su ministerio a los 30 años. A los 30 años comenzó su ministerio. Y se dice que a los 33 fue cuando murió en la cruz del Calvario, a los 33 años. ¿Cuántos años de ministerio hemos ejercido? Pero también hay que ver cuántos años tenemos en el Evangelio. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, a los 30 años. ¿Cuánto tenemos nosotros que nacimos en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tenemos en el cristianismo? Y si ya cumplimos, es como que un ejemplo, hermanos. Y si ya tenemos más de 20 años o alrededor de 30 años, deberíamos de estar ejerciendo el ministerio, porque Jesús, aparte de ser misionero, era maestro, era profeta, hermanos, aparte de ser, también era pastor. Estos cuatro ministerios los encontramos en Efesios. No estoy hablando de ser cantante, no estoy hablando de ser baterista, no estoy hablando, hermanos, de ser o colocarme en un puesto que es en cierta forma no superficial. Sí, son importantes todos los cargos dentro de la iglesia, pero los ministerios, hermanos, que necesitamos nosotros ejercer, ejecutar en nuestras vidas. Es un cargo y es un ministerio, porque son ministerios, hermanos, si usted lo busca en Efesios. A ver, permítame. Es en Efesios 4:11. Ahí va a encontrar los cuatro ministerios, de los cuales es maestro, es misionero, es pastor y profeta. Así lo menciona la Biblia. Estos son los cuatro ministerios oficiales bíblicos. Allí no habla de ser este tecladista, ahí no habla de ser algo como que muy, no son superficiales, sí son importantes, hermanos, esos cargos, sí son, no le estoy diciendo que si lo está haciendo, si está tomando forma o está dentro de un departamento
donde no es maestro, donde no es pastor, donde no es evangelista, donde no es misionero o profeta, sí son importantes. Pero los ministerios y el ministerio que Jesús, hermanos, comenzó a sus 30 años fue el ministerio de profeta, de maestro, fue de evangelista y fue de pastor. Entonces, esos son los ministerios oficiales bíblicos, hermanos, porque a veces nos conformamos con algo que hacemos que perdemos de vista el propósito real en nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos en el Evangelio? Si tenemos poco, Dios nos habla en esta noche y nos dice que hay una formación, hay algo que estudiar, hay algo que prepararnos para que podamos nosotros ejercer esos tipos de ministerios, hermanos, que vienen en la Biblia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso lo menciona, hermanos, en Efesios 4:11. 5 ministerios. Hermanos, es muy necesario comprender y caminar con ese entendimiento. Una vez que ya lo entendemos, lo demás y lo que estamos haciendo ahorita dentro de la iglesia, sigámoslo haciendo porque también es muy importante, pero de antemano sabiendo, hermanos, que los ministerios oficiales bíblicos son esos, 5 ministerios. Efesios 4:11 lo menciona. Hermanos, también es necesario mencionar lo siguiente, y ya con esto concluyo, no quiero hacer muy largo, como quiera, pues tenemos 5 minutos todavía y estábamos a punto de despedirnos, pero es muy importante mencionar todo esto, hermanos, para que podamos comprender que a veces nos conformamos con poquito y necesitamos, hermanos, se nos ha mencionado en el púlpito de la iglesia, a través de las voces de nuestros pastores de la iglesia Agua de Vida, dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, entre otras cosas en las cuales podemos dimensionar, hermanos, que si no están estas señales todavía en mi vida, estoy haciendo algo que a lo mejor con lo que me estoy conformando y no estoy haciendo lo que a Dios le agrada en relación al propósito al que hemos sido llamados todos. Es necesario comprender, hermanos, que las señales que la Biblia dice son que en su nombre echaremos fuera demonios, oraremos por los enfermos y estos sanarán. ¿Qué señales nos siguen a nosotros de esta índole, eh, de este nivel y a esta altura de gloria, hermanos? Necesitamos afirmarnos. Si nos falta todavía meternos más con Dios, hay que meternos más en oración, hermanos. Ya con esto concluyo y les digo lo siguiente. En resumen, esta clase, el líder se supera integralmente, hermanos. Habla de que el líder se supera integralmente. Su significado es que su crecimiento no es solo en una área, sino en todas las dimensiones de su vida, personal, emocional, espiritual, intelectual y social, hermanos. Creo que ahí caben, hermanos. Ahí caben los 5 ministerios que menciona Efesios 4:11. De tal manera, hermanos, que un líder integral se desarrolla personalmente fortaleciendo disciplina, carácter y hábitos. Crece emocionalmente aprendiendo a manejar sus sentimientos y comprender a otros. Se forma intelectualmente buscando conocimiento constante. Se fortalece espiritualmente teniendo principios firmes y de dirección. Y esto tiene que ser fundado en la Biblia, hermanos. No en lo que nos dice nuestro mejor amigo, no en lo que nos dice nuestro compadre, no es porque aquel me cae bien y ya tengo que hacerle caso, no, hermanos. Tenemos que tener principios firmes, leales, no a los hombres, leales a Dios. Y si alguien que me ama mucho y que le caigo muy bien
le voy a dejar de caer bien solo por el hecho de que yo quiero y deseo ser leal a Dios, es preferible, hermanos, que Dios se siga agradando de nosotros, que no traicionemos a Dios por con tal de caerle bien a otros. Seamos leales a Dios, sigamos firmes, hermanos. Esto que estoy mencionando no es que quiero decirles a ustedes que están haciéndolo mal, no. Simple y sencillamente es que Dios nos vuelve a mencionar que es necesario mantenernos firmes, leales, con convicciones delante de Él y no delante de los hombres. Es delante de Dios siempre. Así es que el hermano, el líder integral se desarrolla personalmente, crece emocionalmente, se forma intelectualmente, se fortalece espiritualmente, mejora sus relaciones, aprendiendo a guiar, escuchar y servir. Aquí no cabe, hermanos, que porque no me cae bien, ya no lo voy a abrazar. Eso no cabe aquí. El cristianismo no es así, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y Jesús nos lo demostró muriendo por nosotros los pecadores. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? Pecadores, personas desleales delante de Dios. Y Jesús no dijo, es que no me caen bien, me caen gordos, me caen mal porque me están apedreando, porque me pusieron una corona de espinas, que porque me están clavando una cruz de calvario de madera, no me caen bien estas personas. Jesús no dijo nada de eso. Antes de morir dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso mismo, hermanos, aunque haya personas, hermanos dentro de la iglesia que no nos quieran, necesitamos nosotros, hermanos, amarlos, abrazarlos. No cabe esa idea y esa teoría de que porque no me caen bien me siento en otra mesa. No cabe ahí, hermanos. Necesitamos amar a nuestro prójimo, como al Dios mismo nos ama a nosotros, por gracia, demos lo que hemos recibido de gracia, hermanos. Así es que pocas palabras no solo busca éxito, sino es una transformación completa, porque un líder que crece en todas las áreas impacta de manera más profunda y duradera. Es decir, el líder, hermanos, que se supera integralmente es alguien que impacta. Donde quiera que se pone de pie, impacta. Donde quiera que se mueve, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la casa, con la familia, donde quiera que se mueve un líder de Dios, impacta, hermanos, y impacta de manera positiva, de manera gloriosa, de manera poderosa, hermanos. El impacto que nosotros necesitamos o debiéramos estar generando es un impacto, hermanos, de gloria, un impacto que cuando nos escuchen, las almas se quieran hacer cristianos, las almas se quieran arrepentir, que cuando nos escuchen, vean y sean bendecidas las personas de tal manera que cuando, por ejemplo, el apóstol cuando predicó, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convertían, hermanos? 3,000. Cuando usted hable y cuando yo hable, que ese impacto de lo que yo hablo, hermanos, sea para que 3,000, 4,000, 5,000 personas se conviertan, hermanos. Por eso es necesario mantenernos como líderes que se superan integralmente, hermanos. Así es que adelante, mis hermanos, dejo lugar a mi hermano Martín para que concluya. Era necesario, Dios me hacía sentir que eh, hablar en relación a esto, que fuéramos, hiciéramos énfasis en esto, hermanos, de que si ya tenemos tiempo en el Evangelio, necesitamos autoanalizarnos y revisar qué tan metidos estamos realmente con Dios. El cristianismo no es un juego, el cristianismo no es un pasatiempo, el cristianismo no es un tiempo de socialité. No vamos a la iglesia, hermanos, como decía el hermano Mike Lagos, no es un centro comunitario.
El cristianismo, hermanos, es un estilo de vida. Y si hay algo en mí que todavía, hermanos, no ha cambiado, necesito consagrarme más delante de Dios. En oración, ayuno y lectura bíblica. Hermanos, Dios me los bendiga. No es un regaño, hermanos, solamente que Dios habla a mi vida y me dice que no baje y que no deje de mencionarlo, que hay que estarlo diciendo de manera frecuente para que podamos, hermanos, yo no estoy diciendo que usted no lo está haciendo, solamente le estoy diciendo que permanezca, que siga, que no se deslice, que no se deje engañar por las personas, hermanos, que de alguna forma le hacen creer que estás exagerando en buscar a Dios de más, en buscar a Dios en la lectura bíblica, en buscar a Dios en la oración. No estamos exagerando, hermanos, se trata de nuestra existencia, se trata de nuestra vida, porque lo que vamos a vivir próximamente es una eternidad, hermanos, una eternidad. Y solamente hay una oportunidad, solamente, hermanos, tenemos la sangre de Cristo, la oportunidad de poder llegar a la eternidad, hermanos. Necesitamos estar siempre firmes y de alguna forma, hermanos, les motivo para que se mantengan en el Señor. Adelante, Martín, para que puedas despedir. Ok, hermano, gracias, hermano, por las palabras, la gran verdad, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, vamos empezando en este caminar, vamos desarrollándonos, y esta es la idea, hermano, de superarnos, pues integralmente, ya como lo menciona la lección y también la explicación que nos da tu hermano Octavio, es cierto, y pues vamos desarrollándonos, hermanos, vamos hacia adelante, caminando. Acuérdense que tal vez iniciamos en lo poco, pero si dice la palabra del Señor, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces queremos que el Señor nos lleve a grandes cosas, debemos ir caminando hacia adelante en el Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración, pero antes ya se pasó el tiempo. Primero explico la tarea y luego ya después ya despedimos en oración. Hermanos, dice aquí la tarea, defina en sus propias palabras lo que es la superación personal, familiar y servicial del líder de hoy. Ahí usted va a hacer media cuartilla, ahí en su cuaderno, va a escribir en sus propias palabras, hermanos, qué piensa usted que es la superación personal, familiar y servicial del líder de hoy. ¿Qué piensa que es? Con lo que ya hemos hablado, con lo que nos complementó nuestro hermano Octavio, con lo que hablamos ahorita, ¿qué es la superación personal, familiar y servicial del líder de hoy, actualmente, hermano? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir media cuartilla, hermanos. Sencillo, por eso le decía que no se iba a tardar mucho. Sencillamente ahí usted lo escribe, le tarda unos 20 minutos, 15 minutos y lo manda, lo sube al Classroom, por favor, hermanos. Ahí estemos subiendo las tareas. Ya el día de hoy terminamos la última lección, de esta materia, la materia 1, y a la próxima iniciamos materia 2. Entonces, pues vamos avanzando, hermanos, vamos hacia adelante y pues vamos a orar ya para despedirnos de la clase del día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por la lección del día de hoy. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú has hablado en nuestras vidas. Nos enseña, Señor, que debemos de seguir adelante, debemos de buscar de tu presencia a través de la oración, la lectura bíblica y prepararnos, Señor, superarnos, Dios, buscar lo que conviene, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a caminar en esa confianza en ti, Padre, caminar y anhelar, Señor, buscar de tu presencia, Señor, buscar, Señor, servirte, buscar esos ministerios, desarrollar esos dones que tú has puesto en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú cumplas tu propósito en nosotros, cumple el propósito en cada uno de nuestras vidas, Padre. Y si algún hermano está pasando
por situaciones difíciles, de escasez, por alguna necesidad, que tú obres y que ellos puedan ver tu mano en sus vidas, Padre. Te agradecemos, nos despedimos de esta clase, mas nunca de tu presencia. Que tú seas con nosotros lo que resta de esta semana y que tú nos guardes de todo peligro y de toda enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.